Muy bien, Donald Trump ha arribado hoy a su primer año de mandato y toca evaluar, como tenemos una encuesta, le recordamos, donde usted puede, la pregunta es sencilla, ¿cómo evalúa usted este primer año de Trump? ¿Bien, regular o mal? Vamos, esas tres opciones. Pero tenemos aquí a Julio Schilling, politólogo y analista republicano, con nosotros. De verdad, un gusto. Encantado, Juan Manuel. Llegó la hora de hacer el primer balance. He estado todo el día peleando. No sé si tenemos desde Washington, tenemos a Marco Frieri, estratega y analista demócrata. Muchas gracias, estuvo hace poco aquí en persona, ahora está allá en la capital. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Juan Manuel, un placer estar otra vez contigo. A ver, si le damos la prioridad al republicano para evaluar este primer año de Trump. Excelente porque los cuatro principales objetivos los ha ido cumpliendo cabalmente. Queda todavía por hacer, o sea, revertir el marxismo cultural dentro de las instituciones estadounidenses. El segundo, minimizar la burocracia, o sea, el Estado profundo, como una herramienta del primero, del marxismo cultural. Tercero, revitalizar la economía, sobre todo dejando en el trampolín para lo que va a ser un año extraordinario, porque este año es cuando entra el impacto de los recortes. Y la cuarta, una política exterior completamente diferente. Primero, reinsertado en América Latina para combatir el socialismo continental, que ya queda establecido su vínculo con el narcotráfico. La idea es enfrentar a China comunista, y de hecho lo ha hecho de una manera efectiva. Eso es parte de la política económica también de reindustrialización, trayendo industrias clave para los Estados Unidos, como ya no solo una política para ayudar al obrero estadounidense, sino buscar seguridad nacional en términos de cierta producción esencial que tiene que ser y residir aquí en los Estados Unidos. O sea, los 4 puntos, repito, para Freire allá en Washington, que ve positivo, imagino que muchos más también, Julio Schilling, que ha revertido el marxismo cultural o ha empezado a hacerlo, minimiza la burocracia, ¿no?, que hay aquí. Que es el Estado profundo. Revitalizar la economía y una política exterior enfocada en América Latina. ¿Cómo lo evalúas tú? Bueno, mucho de qué hablar, pero yo creo que primero hay que juzgar al presidente por su bandera principal que lo llevó a la Casa Blanca, que es la economía. El presidente prometió que iba a reducir los precios. Hoy, un año después, hay que preguntarle a todos los estadounidenses si está mejor. La realidad es que los números dicen que no. Un promedio de una familia está hoy pagando, sus costos son $1,700 más anualmente que lo que eran cuando el presidente llegó a la Casa Blanca. Hoy, comprar comida más caro, comprar una vivienda más caro, seguro de salud están más caros y van a estar mucho más caros este año por las políticas del presidente. Todo está peor y ha sido exacerbado por las políticas arancelarias del presidente. Él hablaba de un tema muy importante, el tema de la reindustrialización del país. Eso no se está viendo en los trabajos de manufactura. El presidente prometió que íbamos a tener un boom de manufactura, que iba a haber trabajos en ese sector. Hemos perdido este año 50,000 trabajos en ese sector. Además de eso, las promesas en creación de trabajo quedaron muy por debajo de lo esperado. Se crearon apenas 500,000 trabajos este año, punto de comparación. El presidente Biden en su último año se crearon 2 millones de trabajos. En punto de comparación, yo no creo que a ningún estadounidense hoy tú le preguntes si está hoy mejor que hace un año económicamente, todos te dicen, la mayoría, que no, y las encuestas lo muestran. Las personas ven un presidente distraído en el exterior, y contrario a lo que decía, y contraparte, la verdad es que lo que hace a Estados Unidos fuerte son sus alianzas, su colaboración internacional con nuestros aliados, y cada día vemos cómo dañamos una relación más. Si no es México, si no es Canadá, si no es Colombia, si no es Brasil, aliados comerciales importantes, vemos cómo ahora estamos buscando problemas con la Unión Europea, con Dinamarca. Yo creo que si tú hoy vas a la calle y le preguntas a un ciudadano del común, ¿crees que el presidente está enfocado en tu bienestar? La mayoría te van a decir que no, porque los números no muestran eso. En la economía no se ve una mejora significativa. Que si el año que viene va a estar mejor,
Yo creo que todo lo que hemos visto, especialmente en la última semana, no creo que muestre. Porque, ¿qué pasa? Estamos viendo cómo estamos acabando con todos los acuerdos comerciales que tenemos con la región. Vemos como Canadá ya cada vez más la estamos empujando hacia China. Vemos cómo México ve alternativas. Vemos cómo Latinoamérica está viendo qué puede hacer porque ya no confían en Estados Unidos bajo Trump. Y ahora con el tema de Groenlandia vemos cómo Europa está dispuesto a sacrificar ese acuerdo que logró el presidente el año pasado. ¿Por qué? Porque no sienten que Estados Unidos es un aliado en cual fiar. Así que yo creo que en tanto interno, lo doméstico, no se ve bien. En el exterior, hoy Estados Unidos está viendo a la par de una Rusia, de una China, países agresivos y no lo que era Estados Unidos antes, que era un socio confiable y el cual se podía depender. Vamos a escuchar al presidente Trump, Marco, hablando de uno de los temas que tú mencionaste, que es que Biden creó 2 millones de puestos de trabajo durante su mandato. Trump tiene una percepción de ese tema. Vamos a escucharlo. Bajo Biden, 1 de cada 4 empleos creados fue un empleo gubernamental. Piensa en eso. O sea, el 25% de los empleos creados, eso es. Cuando lo sabes, te das cuenta de que el 25% de esos empleos no son empleos reales. Pero de nuevo, yo podría hacer eso. Yo podría crear 2 millones de empleos ahora mismo. Tendría un desempleo. Yo podría decir, simplemente contraten a más gente. Yo haría lo contrario. Yo diría, desháganse de todos los que no son necesarios, porque así es como se hace a Estados Unidos grande otra vez. Cuando tienes, ya sabes, todos estos trabajos donde la gente está sentada sin hacer nada y reciben mucho dinero del gobierno, eso no sirve. Pero eso es lo que hacen los demócratas. Ellos muestran, teníamos un 4% de desempleo. Ese es un buen número, pero solo agregan empleos o no recortarían. Ellos nunca recortarían empleos. Bajo Trump, el 100% de todos los nuevos empleos creados han sido en el sector privado. Piensa en eso. Ni el 1% ha ido al sector federal. Así que bajo Biden, 1 de cada 4 era un empleo gubernamental. Bajo Trump, el 100% de los nuevos empleos creados, el 100% vino del sector privado. Así es como haces que tu país sea rico, fuerte y bueno. Julio. Mira, querer chocar contra la evidencia empírica y récords oficiales, si lo miramos, contradice todo lo que mi contrincante dice que leyó un libro de ficción. Primero, la inflación al 2.7 es casi la mitad del promedio de los 4 años de Joe Biden, casi la mitad. Si tomamos los últimos 9 años, que incluye el primer mandato del presidente, el segundo y la presidencia de Joe Biden, el 83% de la inflación alta ocurrió durante los 4 años de Joe Biden. La economía, la bolsa medida por las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos ha tenido un crecimiento del 16%. 16%. El sueldo real de los trabajadores ha tenido el mayor alza en más de 20 años. Los números reflejan otra realidad. El precio del petróleo, que es un gran filtro de lo que se traduce a el costo en todo lo que se adquiere en los Estados Unidos, ha disminuido dramáticamente. Esto no sucedió de un vacío. Llevamos un año, a pesar de que parece que es mucho más tiempo, y el precio del petróleo al bajar ha desencadenado un movimiento, por ejemplo, en la construcción de viviendas, porque ha ido mano en mano con un proceso de desregularización. Regulaciones que puso el primer gobierno de Biden, el tercer gobierno de Barack Obama. Estamos delante de un crecimiento, y no es que este año no ha sido extraordinario. El promedio del desempleo bajo el presidente Trump, y esto es muy importante lo que él acaba de decir, la cantidad de empleados públicos, de trabajos gubernamentales que el gobierno de Joe Biden inició, sin duda mueve las cifras, ¿no es verdad? Y tenemos que recordar que las tasas de desempleo ya después de X meses sacan a personas que
están haciendo absolutamente nada. Tenemos en este año la mayor cantidad de personas, particularmente hombres de edad laboral, trabajando. Eso hacía años que no se veía, ni siquiera en el gobierno de Bush hijo. Esto quiere decir que más personas quieren trabajar. Eso, naturalmente, el desempleo estaría aún más bajo si no fuera por eso. En la cantidad de inversión extranjera que estamos viendo es extraordinaria, producto de los aranceles. Es mentira que los aranceles han sido inflacionarios al nivel que los enemigos de esta administración dijeron que iba a ocurrir. No ha ocurrido, nos dijeron que el mundo se iba a acabar y nada que ver con eso. Los sueldos de los obreros estadounidenses están más altos, pero no se puede pretender que en un año podemos volver a los precios que eran en 1980. Eso sería terrible si fuera así. Pero sí hemos visto, o sea, y los números están ahí, cualquiera lo puede buscar. La inflación tal y como está es casi la mitad de lo que fue el promedio del gobierno de Joe Biden. Eso es ya anécdotas que si van al supermercado y encuentran esto, lo otro, bueno, aquí cualquiera puede hacer una anécdota en cualquier época, pero las cifras crudas demuestran otra realidad. Podemos decir el descenso del crimen. En Washington, un 92% menos. En Chicago, que estuvieron solamente unos meses, la Guardia Nacional ha bajado cerca de un 30%. O sea, eso es un impacto de calidad en la vida de las personas. Y esto no ocurrió al azar, fue parte de una política planeada y organizada desde el poder político. Así que yo entiendo la dificultad y decir, no, encuestas. Las encuestas pueden, o sea, depende mucho de quién está haciendo la pregunta. Las encuestas se deben a quien está pagando por hacer las encuestas y de manera que se formula esa pregunta. Yo te puedo enseñar encuestas del gran optimismo que hay entre personas empezando nuevos negocios. Así que eso es un punto mudo. Nosotros tenemos una encuesta muy sencilla, no la está pagando nadie, que tiene una pregunta. ¿Cómo usted evalúa este primer año de Trump? ¿Bien, regular o mal? ¿Está participando el público, Alain? Sí. ¿Sí? 1.879 votos y hasta ahora... No me diga los resultados todavía. 1.879 personas han participado hasta ahora. Queda media hora. Puede seguir participando. ¿Qué contestas tú, Marco? A mí me llama mucho la atención cómo yo, que lo viví trabajando para el Partido Demócrata en la campaña del presidente Biden y la vicepresidenta Harris, cómo los republicanos bajo Trump están cometiendo el mismo error que yo lo acepto, cometimos en 2024, que es decir a las personas que la realidad que están viviendo no es cierta, que la economía está bien. Y hay que ser sinceros, los datos del primer año de Donald Trump son muy, muy por debajo de lo que fueron los resultados en todos los años del presidente Biden en creación de trabajo, en reducción de inflación, en crecimiento económico. Pero hoy los veo, como dicen en otra parte, que las cosas están bien, que el sueldo está creciendo más rápido que la inflación. Cuando en la última encuesta de CBS, que le hicieron esta pasada semana, 75% de los encuestados dicen que mi sueldo no está llegando al punto de la inflación. Que hagan el experimento, vayan a un Sedano, vayan a un Publix y preguntan a las personas si creen que las cosas están mejores. Lo más seguro es que van a decir que no, porque no han visto cambios. Los datos no mienten. La carne está 20% más caro, café está 16% más caro, las frutas están casi 6-7% más caro. Cosas que compramos y comemos aquí todos regularmente. Yo creo que los datos están ahí. Hablando del punto de la creación de empleos del presidente Trump, que decía que 1 de cada 4 trabajos que se creaban bajo Biden eran del sector público. Ok, 2 millones de trabajos en 2024. Quitemos 500,000, que son 1 de cada 4. Eso sigue siendo 3 veces lo que ha creado el presidente Trump en el sector privado este año de su primer gobierno, donde supuestamente íbamos a ver un boom económico. Los republicanos no saben cómo acomodarse a una realidad que prometieron y no están cumpliendo. La economía no está bien y eso lo muestra. El año que viene no vamos a estar mejor porque no hay certeza ni solidez en lo que está haciendo este gobierno. Los aranceles no han provocado nada bueno, es más, están ahuyentando cualquier inversión también extranjera. Hoy vemos con toda esta pelea que tenemos ahora con Europa que lo más posible es que comencemos a perder inversión extranjera. ¿Por qué? Porque ya los países no nos ven como una inversión sólida. Vimos cómo los índices de interés se comenzaban a disparar en las deudas de Estados Unidos porque ya lo que representa el presidente, esta incertidumbre,
que es contrario a lo que ha sido Estados Unidos en su historia. No le está dando confianza a las personas económicamente y estamos nosotros pagando por eso, porque si el interés de la deuda de Estados Unidos sube, el interés de nosotros va a subir. Así que el sueño americano de comprar una casa cada vez va a ser más difícil por la incertidumbre que está causando el presidente. Yo no creo que ese engaño que se están haciendo los republicanos de decirle a las personas las cosas están muy bien, les va a un funcionario y se los dice, un demócrata que vivió lo mismo, pero hay una diferencia. Partido Demócrata, y creo que a veces los republicanos quieren evitar esto porque se olvidan de la realidad de que del presidente Trump se heredó una crisis económica y de salud, y el presidente Biden lideró la recuperación de eso. Y por eso tuvimos inflación alta, por eso tuvimos crisis económica y se logró recuperar. Y el presidente Trump se ha beneficiado por esa recuperación económica, porque los primeros meses de este 2025 pasado se vieron buenos números por eso, porque todavía venían en esa trayectoria, pero él claramente con sus aranceles y sus conflictos externos ha deteriorado lo que venía siendo una recuperación económica muy, muy buena en Estados Unidos. Pero la verdad, como demócrata digo, si los republicanos quieren seguir diciendo a la gente que todo está bien, cuando las encuestas dicen que no, las elecciones del año pasado le han demostrado que las personas ya no confían en el Partido Republicano, es extraordinario, que en una de las banderas del Partido Republicano que lo favorecían las elecciones era el tema económico, ya no, están confiando más en el Partido Demócrata en términos económicos. ¿Por qué? Porque al final la mayoría de las personas ven a un presidente distraído en aventuras internacionales en vez de estar preocupado por los temas locales. Lo vimos en New Jersey, lo vimos en Miami, como hubo ese cambio en la alcaldía, lo vimos en Virginia, vimos hasta en Nueva York, hemos visto elecciones especiales por todo el país donde el mensaje es claro, la economía no está mejorando, ya no confiamos en los republicanos para revertir esto, y en noviembre veremos si ese voto sigue igual, pero todo marca que el presidente está desconectado de la realidad de la persona común. Mientras él y su familia se benefician, creo que hay que marcar eso. Se ha demostrado que nadie se ha enriquecido tanto en la presidencia como el presidente Donald Trump. Hace poco se sacaron una noticia que la familia se ha enriquecido 1.4 billones de dólares desde que llegó a la presidencia. Así que los únicos que se han beneficiado económicamente son la familia Trump. A ver, el comentario que hace Trump a continuación para mí refleja cuán diametralmente opuestos son los enfoques económicos de ambos partidos, ¿no? Es el tema, Trump habla de los cupones y hace algo que yo nunca había visto a ningún político atreverse a decir, dar como un éxito que ha sacado a 1.2 millones de personas de recibir cupones. Otros políticos suelen ver la cifra de dar cupones como algo positivo. Vamos a ver cómo lo explica Trump al revés, y qué curioso es eso, ¿no? Sacamos a más de 1.200.000 estadounidenses de los cupones de alimentos en un año. De lo contrario, habríamos tenido otros 1.200.000 más. La asistencia social habría aumentado y en vez de invertir 18 billones de dólares en nuestro país, ahora probablemente sea más que eso, pero 18 billones, y tener miles de fábricas construyéndose por todo el país, lo que habríamos tenido serían miles de fábricas cerrando por todo el país. Entonces habrías tenido desinversión y la asistencia social se habría disparado. A ver, es muy interesante, y después me gustaría escuchar a cada uno de ustedes, pero explicar esto brevemente al público, porque ese es un debate filosófico muy antiguo. La izquierda suele mostrar lo que llaman justicia social, poner el enfoque en la justicia social, o la asistencia social como un dato positivo. El gobierno ha podido ayudar a 1.2 millones de necesitados, ¿no? Sin embargo, la derecha en nuestros países llamada neoliberal, que es curioso ahí el término, dice todo lo contrario, que ese 1.2 millones de personas que se ven obligadas a tener cupones son muestras no del éxito del gobierno, sino del fracaso del gobierno, que es lo que está, de otra manera, yo creo que Trump lo podría haber explicado mejor, pero es lo que está diciendo Trump. Aquí es lo que digo, demuestra que están en polos opuestos los dos partidos sobre ese tema, ¿no? Correcto. Dos visiones diferentes. El problema de un debate, por ejemplo,
como este con alguien que está dando información falsa. O sea, primero, la inversión extranjera en los Estados Unidos ha incrementado. Estamos hablando de el estimado conservador de 10 trillones. O sea, 10 trillones, 1.000 billones, o sea, 10 veces. Eso es esas cifras son o sea, no han llegado, son una cantidad que está cambiando precisamente por los aranceles. El decir que los aranceles es inflacionario al nivel que ellos están diciendo que iba a impactar es incierto, es falso. Lo que estamos viendo en los Estados Unidos, la reconfiguración del modelo industrial, es algo que en otros años los demócratas de otra época querían hacer. ¿Te das cuenta? O sea, la información que está proveyendo contradice la información que está disponible al público, en tanto el nivel de inflación, tanto el nivel del desempleo, tanto el nivel del crecimiento económico, todas estas cifras, el nivel del salario real. El salario real quiere decir que eso toma en cuenta la inflación. Bajo ningún concepto podemos decir que fue mejor bajo Biden, bajo ningún concepto. Si quiere que haga una apuesta y el dinero lo donamos, el que gane. Lo que pasa es que es fácil repetir una retórica. Dámelo a mí, para pagar los impuestos. Es una retórica barata, ¿no es verdad? Estar dando ese tipo de información. Yo entiendo que es una posición difícil defender. El decir una relación con amigos en Colombia. ¿A qué Colombia? El pueblo colombiano sí es nuestro amigo, pero no Gustavo Petro. El pueblo mexicano es nuestro amigo, por supuesto que sí, pero no Claudia Sheinbaum. Hay diferencias filosóficas y el punto que tú tocaste es muy importante. Ellos ven un logro si tienen una casta de empobrecidos para decir, mira las dádivas que estamos dando, porque esa es una herramienta política para el control social, como es en parte el tener una inmigración abierta para tener la cría de votantes del futuro. Esto no es nada nuevo, porque en Nueva York se fundamentó el Partido Demócrata de los inmigrantes que le daban tarjetas de votar para que enseguida los facilitaban la entrada, de modo de Tammany Hall. Esa es la fama que tenía y el Partido Demócrata ha seguido esa tradición. Pero porque, mira, que me diga que no le gusta el estilo de Trump, que me diga lo que quiera, ¿no es verdad? En el sentido de estilo, pero ya si vas a la sustancia y las cifras. A ver, ¿qué dice Marco en ese sentido? Marco. Me parece increíble que vuelvan a insistir que la inflación no está afectando, que hay una inflación existente. Yo vuelvo y digo, díselo a alguien en un supermercado hoy, que no estamos viendo efectos todavía de la inflación, que esto ha sido solucionado, que lo que dice el presidente en realidad de que esto ya se solucionó. O sea, estamos comparando, la comparación aquí es con el gobierno de Biden. Déjalo que mire, porque como está uno en Washington. ¿Sabes cuál es la realidad? Que ya tú no le puedes decir a una persona en la calle, es que Biden esto. Ya llevan un año en el poder y las cosas no han mejorado. O sea, te lo digo, ya a las personas no le importa quién fue presidente antes. Ellos quieren saber por qué no me has solucionado lo que me prometiste. Me prometiste que la inflación iba a bajar. No ha bajado. Me prometiste que iba a poder adquirir una casa. El mercado está peor. ¿Por qué? Porque los aranceles ahora han incrementado el precio de construir una casa por $18,000 por unidad. ¿Por qué no puedo hacer un trabajo? Porque hoy hay menos trabajos disponibles que hace un año cuando Biden, el acabatrabajos, estaba en el poder. Esas son las cosas que yo no entiendo cómo quieren seguir diciendo a la gente que la realidad que perciben no es la realidad. O sea, que tu idea, Marco, es enorme. A ver, si entiendo lo que dice Marco, que participó en la campaña de Biden y que el arma fundamental de victoria de Trump fue la economía, ¿no? Y que eso ahora está pasando, según su interpretación, al revés, que quienes apoyan a Trump o el gobierno está ignorando lo que se siente en la calle. Hay una cosa que quiero que me expliquen porque no entiendo bien, o sí la entiendo, pero quiero ver cómo lo ven ustedes, que es la diferencia entre inflación y precios. O sea, porque lo que yo creo que sí no ha bajado en la mayoría de los productos son los precios. Y entonces, pero el público, tú no puedes ir con una explicación técnica de, bueno, que la inflación intermensual o qué sé yo, interbancaria, la gente, lo del supermercado tiene su valor. O sea, cuando tú vas a cualquier otra cosa,
a un mecánico, los precios de las casas. Yo no sé si es así en todo el país, espero que no, como lo de Miami es horroroso, ¿no? Pero mira, están tomando una encuesta acá y yo les invitaría, no le tomen la palabra al demócrata en Washington o a mí aquí. Busquen cuál es el porciento de inflación del primer año y busquen cuál es el promedio de la inflación bajo los 4 años de Joe Biden. Y van a ver que la inflación, o sea, que lo que yo estoy diciendo es cierto y lo que la otra persona está diciendo no es cierto. Entonces, esto es importante. Eso no igualmente, eso como le soluciona la vida a la persona que está preocupada por cómo hacer un mercado. Que si voy a que ya yo no puedo comprarme esto. Bueno, pero eso le funcionó a Trump en la campaña, ¿eh? Bueno, sí, no. Los republicanos decían eso. Para arreglar. Ve al supermercado y pregúntale a la gente. Para arreglar el caos que se heredó, ¿no es verdad? O sea, tenemos que tomar en cuenta, porque es que ha dicho una barbaridad tras otra, que ahora la salud ha subido. El presidente acaba de pasar y ha negociado la mayor reducción de costos de medicina, de prescripción, que los estadounidenses pagan aproximadamente 13 veces lo que pagan los europeos. Eso no lo logró ningún demócrata, jamás. Eso lo ha logrado Donald Trump. Entonces, dicen que el costo del cuidado de la salud, lo único que se quitó fue un subsidio temporal que estaba ahí. Los subsidios del seguro de la reforma sanitaria siguen en lugar. Esto es, o sea, es politiquería mezquina el estar apelando a algo que el cuidado pero médico. Bueno, pero no califiquemos. Bueno, no, yo no estoy diciendo cómo... estoy diciendo el pronunciamiento de ese tipo cuando básicamente el costo del cuidado de salud, los subsidios subieron. Igual que subió el costo de la medicina, o sea, el costo de las primas. Yo no entiendo cómo porque se está refiriendo directamente al cubano, seguro de la reforma sanitaria, y eso está en niveles en términos de crecimiento de lo que estaba hace 2 años, anterior a el subsidio temporal que dieron. Déjalo hablar ahora él, porque si no, como uno está en distancia, los micrófonos se me enredan y nadie va a entender nada. A ver. Tranquilo. Vamos a ver, yo vuelvo y digo, es una desconexión de la realidad que está viviendo las personas. Yo quisiera que eso que le acaban de decir, que el costo de la salud está bajando, se lo digan a una persona que vive en Hialeah o en El Doral, que son los lugares donde más está escrita la gente en Obamacare, que van a ver sus premiums subir por 70-60% este 2026, porque los republicanos decidieron que no era el momento para extender unos subsidios, unos créditos a sus seguros de salud, mientras los republicanos le recortan los impuestos a las personas más ricas del país, como personas como el presidente Trump, que pagan hoy menos impuestos, mientras a ellos sí les suben los seguros. O sea, sí se le puede dar dinero a la gente más privilegiada del país, que está más cómoda en este momento, pero los más necesitados, ese residente de Hialeah que sufre para pagar su Obamacare, para poder ir a un doctor, ahora va a haber un incremento de 70-60%, pero los republicanos dicen que eso está bien, que el presidente está mejorando. Los números están ahí. Este año van a haber 1.4 millones de personas menos con seguro de salud por esa ley que pasaron los republicanos el pasado verano, que es una transferencia de las transferencias más grandes de riqueza de las clases más bajas a las clases más altas de Estados Unidos. Cuando en este país ahora mismo hay una desigualdad tan grande, vemos un partido republicano de Trump que dice representar a la clase trabajadora, dice representar a esa clase trabajadora latina que es tan importante allá en el sur de la Florida. Y todas esas personas mañana van a pagar más por su seguro de salud, por los republicanos. No estamos diciendo que eso se extienda por mucho tiempo, pero hay una contradicción muy grande cuando tú dices representar a esa gente, esa clase trabajadora, y en ese mismo año tú les vas a incrementar los seguros de salud, le estás incrementando los impuestos con los aranceles, porque los aranceles son impuestos a la clase trabajadora especialmente, mientras le das recortes de impuestos al 10-15% más privilegiado de este país. Eso es lo que han hecho los republicanos y eso es lo que la gente está sintiendo, y por eso 60% del país hoy desaprueba al Partido Republicano. Por eso es que creen que el año que viene no va a ser mejor que el pasado. Y esa es la situación. Vemos que no le están cumpliendo a esa clase trabajadora. A ver, tenemos una gráfica de la inflación. A ver, vamos a ver primero la fuente, ¿no? Porque una gráfica la puedo hacer yo también aquí. US Inflation Calculator. Ajá. ¿Y eso cuál es la fuente? 2015, 2021, 2022, 23, 24, 25. En el 2021, ¿quién es? Biden. Mira, y aquí está, José Antonio Évora está de testigo, que en la radio, cuando hicieron ese plan de infraestructura que nadie había pedido, que inyectaron esa cantidad de dinero tan monstruosa,
que se agregó a la que ya se había inyectado con la pandemia. Yo insistí, oye, eso va a crear inflación, y va a crear inflación. No tenía yo que ser un experto para saberlo. Y luego vimos a la secretaria del Tesoro que decía, ay, yo no sabía que eso, una mujer que graduada de las mejores universidades de aquí de economía, que decía que no sabía que eso iba a crear inflación. Bajar esa inflación, yo creo que todavía a mí me parece que lo que ha hecho Trump de reducir el gasto es importante, pero bajar esa inflación como tal va a ser complicado, porque ¿cómo tú retiras todo ese dinero que está en la calle? Claro. Hay demasiado billete dando vueltas en la calle, ¿no? Que dice que lo dijo incluso el senador demócrata Joe Manchin. No, pero hay otro tema que me gustaría, porque que tocó Marco, que está interesante, que es porque ahí, Marco, coincides con el ala más dura de los republicanos, que le está echando en cara a Trump, te voy a decir tu frase, que está distraído en aventuras internacionales y está despreocupando, incluso aquí lo dijo Verdugo, que es un demócrata republicano, que diga, republicano de pura raza. Lo cambiaste de partido. Republicano de pura raza, tú lo coges por el cuello y no chilla, ¿no? Y él lo dijo, oye, eso le va a traer problemas a Trump. Pero hay republicanos que también están en esa cuerda de que no quieren que se distraigan en temas internacionales. Eso tiene su pro y su contra, ¿no crees, Marco? Es que depende cómo lo veas. Obviamente la situación de Venezuela yo creo que le da unos réditos importantes a la administración, yo se lo reconozco. Pero hay una realidad política, y es que el americano de a pie no le interesa qué pasa en el exterior. El americano de a pie le interesa cómo está su bolsillo, cómo está su seguridad. Y eso es lo que yo siento que están descuidados. En las encuestas muestran que el 60% de los encuestados dicen que el presidente está distraído en el exterior. Eso es una realidad. Vemos un presidente que a principios de año hablaba de Venezuela, esta semana estamos hablando de Groenlandia, parece que la próxima hablaremos de Irán, veremos qué pasa, pero no está entonado con la realidad del ciudadano a pie. Y las encuestas ya lo están mostrando, ya no confían en él, en ninguno de sus banderas políticas que lo llevaron a la presidencia, porque lo ven distraído. Y eso en política estadounidense tiene un costo muy grande. Además que es una completa contradicción a lo que lo llevó a la presidencia. Él se hizo famoso, él llegó a la Casa Blanca en primer periodo hablando en contra de estas guerras infinitas, de estas incursiones en el exterior, y hoy está preocupado por gobernar Venezuela, por gobernar Groenlandia, por ver qué hace con Irán, por atacar y tratar de intimidar y extorsionar a nuestros aliados. Mientras tanto, aquí vemos que no hay progreso en ningún tema económico que favorece a la clase trabajadora de él. Y hay que ver cómo hemos cambiado desde la elección de 2024 hasta hoy. Las encuestas lo muestran, los datos de las elecciones especiales muestran que el voto latino, comunidad de nosotros, que se fue por él y fue en parte lo que le dio la presidencia, están no volviéndose al Partido Demócrata, porque yo no creo que la comunidad latina es fiel a ninguno de los dos partidos, es fiel a sus intereses, que son su seguridad y su bolsillo. Están viendo cómo el Partido Republicano les incumplió y ahora están votando demócrata. Y ahí hay índices de que esa política aventurera en el exterior le está costando mucho al presidente. Y sus mismos asesores lo dicen. Vemos cada vez cómo salen reportes de que asesores están diciendo, queremos que te enfoques en los precios, en lo doméstico, necesitamos resultados, si no en noviembre nos acaba. El presidente obviamente no está prestando atención porque lo vemos atacando a nuestros aliados. Que es un tema débil para el presidente y los republicanos tendrán que ver si responden o no, pero por pronto es un riesgo muy grande para noviembre. A ver, vamos a hacer algo, Marco. Déjame hacer unas menciones comerciales y en vez de esperar al final, yo no he visto los resultados de la encuesta, vamos a ver nuestra encuesta, que es una encuesta, me imagino que de un público, a ver, porque lo que tú, Marco, mencionó, me imagino que son las elecciones de New Jersey y las elecciones de la ciudad de Miami, donde los republicanos han perdido. Yo creo que en Miami un poco por la personalidad del candidato, que era muy apagado, no, a pesar de tener grandes méritos. Este público, yo estoy consciente de que tiene mi programa, presumo, porque cada vez que critico a Trump me castigan, sí, que es bastante trumpista. Vamos a ver qué dice